Emily estaba sentada en el borde de su sofá desgastado, mirando la lata vacía de fórmula sobre la mesa de café desordenada. El zumbido del viejo refrigerador llenaba el pequeño apartamento, un leve recordatorio de lo mucho que mantenía unida su vida. Su hija, Lily, dormía en la habitación de al lado con su carita tranquila, ajena a las luchas que su madre enfrentaba a diario. Con dedos temblorosos, Emily abrió su teléfono y escribió un mensaje desesperado a Claire, su mejor amiga. «Oye, ¿puedes prestarme algo de dinero para comprar fórmula para Lily? Solo hasta el día de pago, lamento tener que volver a pedírtelo». Su corazón se encogió cuando presionó enviar. No era la primera vez que necesitaba ayuda y el peso de su situación la oprimía como una nube de tormenta, pero cuando miró su teléfono, se le retorció el estómago de horror. El mensaje no había llegado a Claire, sino a Nick. Nick, su exmarido. El Nick que ahora era un multimillonario director ejecutivo de una empresa tecnológica que aparecía en las portadas de Forbes y asistía a galas mientras ella se las arreglaba para sobrevivir en un apartamento en ruinas. El mismo Nick que se había ido de su vida cuando su matrimonio se desmoronó, dejando atrás promesas incumplidas y el sueño de una familia que alguna vez había anhelado. Ella se quedó congelada, con los dedos sobre el teléfono, lista para cancelar el envío del mensaje, pero antes de que pudiera actuar, su pantalla se iluminó con su respuesta. «Espera. Voy para allá ahora». El corazón de Emily se aceleró. «No. No, no, no. Esto no puede estar pasando». Escribió frenéticamente. «Ah, lo siento, me he equivocado de persona. Ignora esto». Presionó enviar y se quedó mirando la pantalla, con el pulso retumbando en sus oídos, pero en lugar de calmarla, el teléfono volvió a vibrar. Era la notificación de su aplicación bancaria. Curiosa y un poco temerosa, abrió el sobre con la respiración entrecortada. Un depósito. $1.000.000. Su primer pensamiento fue de incredulidad. El segundo fue que debía tratarse de un error. Pero los datos del remitente lo confirmaron. La transferencia se hizo desde la cuenta corporativa de Nick. Se llevó la mano a la boca. $1.000.000. ¿Para leche de fórmula? Se sintió mareada, las paredes de su pequeño apartamento parecían inclinarse y deformarse a su alrededor. Un golpe seco en la puerta la hizo volver a la realidad. Su mente se puso a trabajar a toda velocidad. No podía haber llegado tan rápido. Podría ser. Temblando se acercó a la puerta, con el corazón en la garganta. Otro golpe, más fuerte esta vez. Respiró profundamente y abrió, solo para encontrarse cara a cara con el hombre que no había visto en casi 4 años. Nick estaba allí con su traje a medida impecable, su expresión indescifrable, sus penetrantes ojos azules se suavizaron al encontrarse con los de ella, pero su presencia llenaba la puerta, autoritaria y desconcertantemente tranquila. «Emily», dijo, su voz era un murmullo bajo que le hizo temblar las rodillas. «Tenemos que hablar», se le quedó la voz atrapada en la garganta. Lo único que podía hacer era mirarlo, al hombre que una vez había sido su esposo, que ahora estaba de pie en la puerta de su casa y tenía todo el poder del mundo. «Nick», comenzó, pero no le salían las palabras. Sus emociones eran una tormenta caótica, pánico, vergüenza, ira y un destello de algo que no podía nombrar. Entró sin esperar a que ella lo invitara y escudriñó el apartamento con la mirada. El pequeño espacio parecía aún más pequeño ahora y Emily no quería nada más que desaparecer. «¿Qué estás haciendo aquí?», logró decir con voz apenas superior a un susurro. «Necesitabas ayuda», dijo simplemente, y estoy aquí. «Nick, esto fue un error. No quise enviarte ese mensaje», tartamudeó. «No te lo pedí», y hizo un gesto descontrolado, incapaz de pronunciar las palabras. $1.000.000. Terminó por ella, sus labios se curvaron en una leve sonrisa. «Lo sé, pero lo envié de todos modos». «¿Por qué?», y exigió ella, ahora con voz más aguda. «No me debes nada». Él la miró a los ojos y por un momento a ella le pareció ver algo parpadear en su expresión. Arrepentimiento tal vez o culpa, pero desapareció con la misma rapidez. «Porque puedo», dijo como si fuera lo más natural del mundo. Sus manos se cerraron en puños. «Nick, no necesito tu caridad». Emily, la interrumpió con un tono firme pero no cruel. «Tienes una hija a la que cuidar.
Nuestra hija. Sus palabras la golpearon como un trueno. Nuestra hija. Ella no esperaba que dijera eso. Siempre había sido distante, desapegado, y ahora estaba allí, reclamando una participación en una vida que había abandonado. Lily es mi responsabilidad, dijo con voz temblorosa. No es tuya. La expresión de Nick se ensombreció. Ella también es mía y esta vez no voy a alejarme de ella. Emily se quedó sin aliento. ¿Qué quería decir con eso esta vez? Antes de que pudiera responder, otra notificación sonó en su teléfono. Bajó la mirada y se le heló la sangre. No era solo $1.000.000. Era una lista de transferencias, una tras otra, en rápida sucesión, que sumaban un total de 5 millones. Ella lo miró, su voz apenas era un susurro. ¿Qué estás haciendo, Nick? Estoy arreglando las cosas, dijo con tono decidido. Empezando ahora. Pero mientras decía esas palabras, Emily no podía quitarse de encima la sensación de que su repentina generosidad no se refería solo a Lily, o a ella. Había algo más que lo impulsaba, algo que no le estaba contando y que ella no estaba segura de querer descubrir. Emily se quedó paralizada, con los dedos temblando mientras flotaban sobre su teléfono. La cadena de notificaciones la miraba fijamente, burlándose de ella con números demasiado grandes para comprender. $5 millones. Cada transferencia llevaba el nombre de Nick como remitente, y cada una de ellas era como un peso que la hundía cada vez más en aguas desconocidas. Nick se apoyó en el borde de la pequeña encimera de la cocina y observó su reacción. Parecía extrañamente tranquilo, como si esto fuera algo cotidiano. Sus ojos azules, siempre agudos y calculadores, la miraban ahora con una intensidad que la hacía querer encogerse. Emily, empezó a decir, rompiendo el silencio con su voz. No tienes que mirarme como si te acabara de dar una bomba. Levantó la cabeza de golpe con una expresión que era una mezcla de incredulidad y furia. Eso es exactamente lo que es, Nick. Una bomba. ¿Tienes idea de cómo es esto? No puedo aceptarlo. Ya lo has hecho, dijo con tono frío pero firme. El dinero está en tu cuenta. Está hecho. Emily se puso de pie de un salto y empezó a caminar de un lado a otro por la pequeña sala de estar. No se trata del dinero. No puedes aparecer así nomás después de todos estos años, darme millones y esperar que todo se arregle por arte de magia, ¿qué? Por sí solo. Se enderezó y su actitud cambió a medida que acortaba la distancia que los separaba. No espero nada, Emily, pero no voy a quedarme de brazos cruzados mientras te veo luchar, especialmente cuando afecta a Lily. Ante la mención de su hija, Emily dejó de caminar de un lado a otro, sintiendo una opresión en el pecho. No la metas en esto. No puedes volver a nuestras vidas y fingir que te importa. Te fuiste, Nick, nos dejaste. Por primera vez, la fachada de confianza de Nick se quebró, su mandíbula se tensó y exhaló lentamente, como si estuviera luchando con algo pesado. No me fui porque no me importara, dijo ahora con voz más tranquila. Me fui porque pensé que era la única manera de darte una oportunidad de ser feliz. Emily lo miró atónita. ¿Feliz? ¿Crees que abandonar a tu familia fue la respuesta? No tienes derecho a reescribir la historia, Nick. Su mirada bajó al suelo por un momento, antes de volver a encontrarse con la de ella. Tienes razón, admitió. Cometí errores, pero ahora estoy aquí y estoy tratando de corregirlo. Quería gritarle, decirle que ninguna cantidad de dinero podría reparar el daño que había causado, pero antes de que pudiera hablar, un suave grito llegó desde la habitación de al lado. Lily. Los instintos de Emily se activaron. Pasó junto a Nick sin decir una palabra más y desapareció en el dormitorio. La pequeña figura de su hija se movió bajo las sábanas, sus mejillas estaban sonrojadas por el sueño. Emily se arrodilló junto a la cama y alisó el cabello de Lily mientras la pequeña la miraba parpadeando con ojos llorosos. Mami, murmuró Lily con voz aturdida. Está bien, cariño, susurró Emily. Vuelve a dormir. Cuando los ojos de Lily se cerraron, Emily sintió una oleada de culpabilidad que la invadió. A pesar de toda su ira y orgullo, la verdad era innegable. Necesitaba ayuda, pero aceptarla de Nick era como abrir una puerta que había luchado tanto por mantener cerrada. Cuando regresó a la sala de estar, Nick todavía estaba allí,
con las manos en los bolsillos, observándola con una expresión indescifrable. Por un momento simplemente se miraron el uno al otro con el peso de las palabras no dichas flotando en el aire. Finalmente Emily rompió el silencio. ¿Qué quieres, Nick, en realidad? Vaciló y volvió a apretar la mandíbula. Quiero ser parte de la vida de Lily, dijo con voz firme pero cargada de emoción, y de la tuya, si me lo permites. Su corazón se encogió ante sus palabras. Era el tipo de cosas que alguna vez había soñado escuchar de él, pero ahora se sentía como una propuesta peligrosa. No te corresponde decidir eso, dijo en voz baja. No puedes simplemente darnos dinero y esperar perdón. La expresión de Nick se endureció un poco. No se trata de perdón, se trata de responsabilidad. He ganado más dinero del que sé qué hacer con Emily, pero no significa nada si no puedo usarlo para cuidar a la gente que amo. La palabra amor flotaba en el aire como un hilo frágil. Emily quería creerle, pero las heridas que había dejado atrás todavía estaban abiertas. No necesito que me cuides, dijo con firmeza. Lo he estado haciendo muy bien por mi cuenta. ¿Y tú?, preguntó con voz suave pero directa. Porque ese mensaje que me enviaste dice lo contrario. Sus mejillas se sonrojaron de ira y vergüenza. Eso fue un error, quise enviárselo a Clare. Y si lo hubieras hecho, la desafió, ¿habrías sido capaz de darte lo que necesitabas, lo que Lily necesitaba? La verdad la golpeó como un puñetazo en el estómago. Clare habría ayudado por supuesto, pero apenas podía sobrevivir por sí sola. Emily había sido demasiado orgullosa como para pedirle ayuda a alguien más, pero su desesperación la había traicionado. Nick se acercó y su voz se suavizó. No tienes que hacer esto sola, Emily. No pido nada a cambio, solo quiero ayudar. Quería creerle, quería quitarse ese peso de encima, aunque solo fuera por el bien de Lily, pero el miedo de dejarlo entrar de nuevo, de darle el poder de lastimarla de nuevo, la paralizaba. Antes de que pudiera responder, el teléfono de Nick vibró. Lo sacó de su bolsillo y su expresión se ensombreció al leer la pantalla. ¿Qué pasa?, preguntó Emily. Su curiosidad se despertó a pesar de sí misma. Él dudó un momento y luego le mostró el mensaje. Era el titular de una alerta de noticias. La misteriosa transferencia de $5 millones del magnate tecnológico Nick Dalton genera preguntas. Se le heló la sangre. Ya lo saben. Nick asintió con tristeza. Esta cantidad de dinero no pasa desapercibida. Los medios de comunicación van a investigarlo. El pánico la agarró por el pecho. Y me encontrarán, se dio cuenta. Encontrarán a Lily. La expresión de Nick se suavizó, pero había una determinación férrea en sus ojos. No si puedo evitarlo. Me encargaré de esto, Emily, te lo prometo. Pero mientras él hablaba, Emily no podía quitarse de encima la sensación de que aquello era solo el principio de una tormenta que trastocaría sus vidas de maneras que ninguno de los dos podía predecir. Emily apretó los puños mientras miraba el titular en el teléfono de Nick. Su mente corría imaginando a los periodistas invadiendo su apartamento, el nombre de Lily estampado en los tabloides y sus muros de privacidad cuidadosamente construidos desmoronándose bajo el peso de la riqueza y la notoriedad. Esto es un desastre, susurró. ¿Por qué transferirías tanto dinero de una sola vez? ¿Pensabas que nadie se daría cuenta? Nick volvió a guardar el teléfono en el bolsillo y apretó la mandíbula. No pensé que importaría, dijo. No iba a dejar que nada les pasara a ti ni a Lily. Eso es lo que importa. Emily soltó una risa amarga. ¿Acaso te escuchas a ti mismo? Acabas de darle a los medios un arma para que la usen en nuestra contra. Se meterán en mi vida y también en la de Lily. ¿Cómo se supone que voy a protegerla de eso? Los ojos de Nick se suavizaron, pero su voz se mantuvo firme. No estás sola en esto, Emily. Me aseguraré de que no se acerquen a ninguno de los dos. Ella negó con la cabeza, la ansiedad crecía como un maremoto. No lo entiendes. Lo tergiversarán todo. Me convertiré en una historia triste sobre una madre soltera que lucha por salir adelante, y tú serás el multimillonario salvador que aparece para salvar el día. ¿Es eso lo que quieres? Nick se estremeció ante sus palabras, pero antes de que pudiera responder, su teléfono vibró. Lo tomó de la mesa, esperando otra alerta de noticias o, peor aún,
un mensaje de alguien que ya había visto el titular. En cambio, era Claire. Emily, ¿estás bien? ¿Viste las noticias? Llámame. A Emily se le encogió el estómago. La historia ya se estaba difundiendo. Respiró con dificultad y se volvió hacia Nick. Necesito que te vayas. Él frunció el ceño. ¿Qué? Ya has hecho bastante daño, dijo con voz temblorosa. Necesito averiguar cómo solucionar esto. Emily, no hagas esto, suplicó Nick acercándose. Puedo ayudar. Déjame ayudarte. Sus ojos ardían con lágrimas contenidas mientras lo miraba. No lo entiendes, Nick. Cada vez que intentas ayudar, solo empeoras las cosas. Por favor, vete. Nick dudó, su expresión era conflictiva. Por un momento ella pensó que él podría discutir, pero luego asintió brevemente. Está bien, me iré, pero esto no ha terminado. Dicho esto, se dio la vuelta y salió, dejando a Emily sola en el sofocante silencio de su apartamento. A la mañana siguiente Emily se despertó con el sonido de su teléfono, que no dejaba de vibrar. Gimió, se frotó los ojos para quitarse el sueño y tomó el dispositivo. La pantalla estaba inundada de notificaciones, mensajes de texto, llamadas perdidas y correos electrónicos. Se le hundió el corazón al abrir la bandeja de entrada. El frenesí mediático había comenzado. Un correo electrónico se destacó entre los demás. Su asunto decía: solicitud de entrevista exclusiva, tu versión de la historia. A Emily se le revolvió el estómago al leer el mensaje, que prometía un generoso pago a cambio de que le contara sobre su pasado con Nick. Sus pensamientos fueron interrumpidos por otro zumbido, un mensaje de texto de un número desconocido. Estoy afuera, tenemos que hablar. Emily se quedó sin aliento. Miró a través de la cortina y vio una camioneta negra estacionada junto a la acera. Su pulso se aceleró cuando la puerta del conductor se abrió y Nick salió con el teléfono en la mano. Ella abrió la puerta antes de que él pudiera tocar. Te dije que me dejaras en paz, dijo con voz aguda. Nick la miró a los ojos con expresión tranquila pero decidida. No vine a discutir. Tenemos un problema. ¿Tú crees?, espetó ella, cruzándose de brazos. Me están pidiendo entrevistas, Nick. Mi vida se está convirtiendo en un circo por tu culpa. No son solo los medios, dijo con tono grave. Hay algo más, frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? Nick miró por encima del hombro como para asegurarse de que no los estuvieran observando antes de entrar. Le entregó su teléfono, que mostraba un correo electrónico de un remitente desconocido. Ha hecho mucho ruido, señor Dalton. Si quiere que esto permanezca en silencio, pagará o el mundo entero se enterará de sus pequeños y sucios secretos. A Emily se le revolvió el estómago. ¿Es esto un chantaje? Nick asintió. Están amenazando con filtrar detalles sobre la transferencia y sobre Lily. Se le aflojaron las rodillas y se dejó caer en el sofá. Dios mío. Ya me he puesto en contacto con mi equipo de seguridad, dijo Nick con voz firme. Estamos rastreando al remitente. Rastreándolos, repitió, levantando la voz. ¿Y si se hacen públicos antes de que los encuentres? ¿Y si lastiman a Lily? No lo harán, dijo Nick con firmeza. No dejaré que eso pase. Emily enterró su rostro entre sus manos, el peso de todo presionándola. Esto es demasiado. No puedo hacer esto, Nick. No puedo luchar en esta batalla. No tendrás que hacerlo, dijo sentándose a su lado. Yo me encargaré de ello. Ella lo miró con los ojos llenos de dudas. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué ahora? Nick dudó y apretó la mandíbula. Porque te debo una, dijo finalmente. Le debo una a Lily. Y porque alejarme fue el mayor error de mi vida. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de emoción. Emily quería creerle, pero una parte de ella todavía se aferraba al dolor que le había causado. Antes de que pudiera responder, el teléfono de Nick volvió a sonar. Miró la pantalla y su expresión se ensombreció. Habían enviado otro mensaje. Emily se inclinó más cerca mientras él abría el correo electrónico. Esta vez incluía una foto de ella y Lily caminando hacia el parque la semana anterior.
El pie de foto decía, el tiempo se acaba. El miedo le agarraba el pecho. Nos están observando. La mirada de Nick se endureció. No por mucho tiempo. En los días siguientes, Emily se vio envuelta en el mundo de Nick, un mundo de investigadores privados, expertos en seguridad cibernética y vigilancia constante. A pesar de su resistencia, no podía negar el alivio de saber que alguien la estaba protegiendo a ella y a Lily. Pero la tensión entre ella y Nick seguía siendo palpable. Cada conversación parecía un campo minado, cargado de verdades no dichas y sentimientos no resueltos. Una tarde, cuando el sol se hundía en el horizonte, Nick encontró a Emily sentada en la escalera de incendios, contemplando el horizonte de la ciudad. Se unió a ella y el silencio se prolongó entre ellos. Nunca quise esto para ti, dijo en voz baja. Emily se volvió hacia él con expresión cansada. Entonces, ¿por qué te fuiste? Nick suspiró pasándose una mano por el pelo. Porque tenía miedo de fallarte, miedo de convertirme en mi padre. Ella frunció el ceño. ¿Tu padre? Era un adicto al trabajo, explicó Nick. Lo puso todo en su negocio y no le quedó nada para su familia. No quería hacerte eso a ti, a Lily. A Emily le dolió el corazón al ver la vulnerabilidad de su voz. Pero en lugar de eso, nos dejaste. Lo sé, dijo con la voz cargada de pesar. Y pasaré el resto de mi vida intentando compensarte. Por un momento ninguno de los dos habló. Entonces Emily dijo suavemente, no se trata solo del dinero, Nick. Se trata de confianza. Y ahora mismo, no sé si puedo confiar en ti. Nick asintió con expresión de dolor. Entonces déjame ganármelo. Pero mientras estaban allí sentadas, la oscuridad de la ciudad se acercaba sigilosamente, Emily no podía quitarse de encima la sensación de que la tormenta no había terminado. En todo caso, apenas estaba comenzando. Las exigencias de chantaje se intensificaron en los días siguientes. Los correos electrónicos llegaban más rápido, cada uno más amenazador que el anterior. Las fotografías de Emily y Lily en su apartamento, en el patio de recreo e incluso fuera de su lugar de trabajo aparecían con una regularidad escalofriante. Quienquiera que estuviera detrás de esto sabía demasiado sobre su vida. Emily estaba nerviosa. Cada vez que Lily corría demasiado por la acera, el corazón de Emily se paralizaba de pánico. Apenas podía concentrarse en el trabajo y saltaba cada vez que sonaba su teléfono. Odiaba que su vida se hubiera descontrolado y que ahora dependiera tanto de Nick. Nick, por su parte, era implacable. Trabajaba hasta altas horas de la noche con su equipo de seguridad, analizando pistas y tratando de localizar al chantajista. Cada vez que Emily lo veía hablando por teléfono, con su rostro duro e intenso, sentía una punzada de algo que no podía nombrar. Gratitud, tal vez, mezclada con los restos del amor que alguna vez había sentido por él. Una noche, mientras Emily estaba sentada a la mesa de la cocina intentando distraerse con una taza de té, Nick entró con expresión sombría. Tenemos una pista, dijo. Emily dejó la taza. ¿Qué tipo de pista? Mi equipo rastreó los correos electrónicos hasta una cuenta de correo basura. Creen que está relacionada con alguien con quien solía hacer negocios, un tipo llamado Carter Reed, frunció el ceño. ¿Qué quiere de nosotros? Nick dudó. Me guarda rencor. Hace unos años lo dejé fuera de un importante acuerdo cuando descubrí que estaba malversando fondos. Lo perdió todo. A Emily se le retorció el estómago y ahora está usándonos a Lily y a mí para vengarse de ti. Nick asintió con la cabeza, con la mandíbula apretada. Eso es lo que parece. ¿Qué vas a hacer?, preguntó con voz temblorosa. Ya me he puesto en contacto con las autoridades, dijo, pero Carter es cuidadoso. Puede que lleve tiempo inculparlo. Emily se puso de pie, con las manos temblorosas. No tenemos tiempo, Nick. Nos está mirando. Él sabe todo sobre nuestras vidas. ¿Y si él? Nick extendió la mano y tomó sus manos entre las suyas. Emily, escúchame. No dejaré que nada les pase a ti ni a Lily. Lo prometo. Su tacto la tranquilizaba y por un momento, Emily se permitió creerle. Pero cuando lo miró a los ojos, vio el peso de su propia culpa y miedo. No solo luchaba por ella y por Lily, luchaba por demostrarse algo a sí mismo. El punto de quiebre llegó 2 días después.
Emily acababa de recoger a Lily de la guardería cuando su teléfono sonó con otro correo electrónico. Lo miró con el corazón encogido al ver otra foto de ella y Lily, tomada ese mismo día. Pero este correo electrónico era diferente. Incluía una ubicación, un hotel de lujo en el centro de la ciudad, con una hora, las 7 de la tarde de esa noche y una sola línea de texto. Ven solo, trae a Lily, o el mundo se enterará de todo. Las manos de Emily temblaban mientras le mostraba el correo electrónico a Nick, su rostro se ensombreció al leerlo, su mandíbula se tensó con una ira apenas contenida. No te vas, dijo con firmeza. No tengo elección, replicó ella. Si no aparezco, quién sabe lo que hará. Tienes una opción, insistió Nick. Quédate aquí con Lily y yo me iré. Él no te quiere. Él me desea. El pecho de Emily se apretó. ¿Y si te hace daño, Nick? ¿Y si esto es algún tipo de trampa? La expresión de Nick se suavizó mientras colocaba una mano sobre su hombro. He tenido que lidiar con cosas peores que Carter Reed. Créanme. Esa tarde, Emily estaba sentada en su apartamento, caminando de un lado a otro ansiosamente mientras Nick se preparaba para irse. Llevaba una chaqueta oscura y su expresión era indescifrable mientras se colocaba un pequeño auricular en la oreja. Su equipo de seguridad se había instalado cerca, listo para intervenir si algo salía mal, pero eso no ayudó a calmar los nervios de Emily. No tienes que hacer esto, dijo con su voz apenas por encima de un susurro. Nick se detuvo junto a la puerta y la miró. Sí, lo sé. Y luego se fue. Las horas transcurrían lentamente, cada segundo se alargaba hasta convertirse en una eternidad. Emily no podía quedarse quieta. Revisaba su teléfono constantemente esperando actualizaciones, pero el silencio era ensordecedor. Lily, afortunadamente ajena a la tensión, jugaba tranquilamente en un rincón con sus juguetes. Finalmente, pasadas las 9 de la noche, sonó el teléfono de Emily. Lo cogió de inmediato con el corazón acelerado al ver el nombre de Nick en la pantalla. Nick, dijo sin aliento. Se acabó, dijo él con voz tranquila pero teñida de cansancio. Carter está detenido. Emily se hundió en el sofá y sintió un alivio que la invadió como un maremoto. ¿Qué había pasado? Era un farol, explicó Nick. No tenía los recursos para cumplir sus amenazas. Él esperaba que yo cediera y le pagara antes de que se quedara sin opciones. Ella soltó una risa temblorosa, la tensión finalmente se liberó de su cuerpo. No puedo creer que haya terminado. Se acabó, repitió Nick. Tú y Lily están a salvo. En los días siguientes, Emily tuvo dificultades para procesar todo lo que había sucedido. El frenesí mediático comenzó a disminuir gracias a los abogados de Nick y a una declaración cuidadosamente elaborada. Pero Emily sabía que el verdadero trabajo recién comenzaba. Una noche, mientras arropaba a Lily en la cama, Nick golpeó suavemente el marco de la puerta. Emily se dio vuelta y lo vio allí de pie, con las manos en los bolsillos y una mirada indecisa en el rostro. ¿Podemos hablar?, preguntó. Ella asintió y lo siguió hasta la sala de estar. Se sentaron en el sofá con el peso de las palabras no dichas colgando entre ellos. Lo que dije fue en serio, comenzó Nick, quería ser parte de la vida de Lily y de la tuya. Emily se miró las manos, sus pensamientos se arremolinaban. Nick, no sé si puedo perdonarte por el pasado, pero no puedo negar que has estado aquí cuando más importaba. Lo acepto, dijo con una leve sonrisa. No te pido todo de una vez, solo una oportunidad. Ella lo miró a los ojos y, por primera vez en años, vio algo en sus ojos que no había visto antes, vulnerabilidad. No era el Nick arrogante y seguro de sí mismo con el que se había casado. Era un hombre dispuesto a luchar por su familia, sin importar el costo. Está bien, dijo suavemente. Una oportunidad. Su sonrisa se ensanchó y por un momento simplemente se quedaron sentados allí, el peso del pasado finalmente comenzaba a desaparecer. A medida que los días se convertían en semanas, Emily y Nick comenzaron a reconstruir, pieza por pieza. No fue fácil. Confiar llevó tiempo y aún quedaban heridas por sanar, pero por primera vez Emily se permitió tener esperanza y, mientras observaba a Nick leerle un cuento a Lily una noche, con su voz suave y cálida, Emily se dio cuenta de que a veces, las segundas oportunidades no se trataban de olvidar el pasado, sino de crear un futuro por el que valiera la pena luchar.